Muy bien, gracias por haber invitado a este Velociraptor, creo que nos ha llamado antes, a Nursing Now. Por otro lado, no sé lo que hace un médico que ya se ha pasado al lado oscuro 2 veces, primero a la gestión y luego a la política, hablando en una jornada de enfermería, pero me alegro mucho porque creo que parte de las cosas de las que habéis estado hablando, el tema de la saturación, el tema de la humanización, etcétera, no creo que los vamos a resolver con el modelo actual, Jesús. Lo vamos a tener que resolver cambiando un modelo. Yo llevo muchos años militando ese cambio de modelo. Lo voy a intentar, ya lo habéis oído en otros foros, pero lo voy a intentar explicar y voy a ir intentando bajar al ámbito micro, que es donde estáis la mayor parte trabajando. Pero yo creo que lo que está fallando en España es el ámbito de la política de salud, es el ámbito policy, que no crea unas condiciones nuevas para que entre todos podamos reformar el sistema de salud. Esperemos que sí se pueda en esta siguiente legislatura. No voy a entrar en todos los retos, son enormes los retos que tiene pues, cualquier persona en el sector, los vive de una forma u otra. Si eres el consejero, te sientes como el pequeñito ahí. Básicamente tienes unos retos que no ha tenido gente antes en el sector y obviamente se están haciendo más y más complejos y además no creo que se están discutiendo suficientemente digamos, la suma de todos estos retos en una especie de plataforma caliente que nos obligaría realmente a cambiar el sistema hacia lo que hemos oído antes, obviamente, a manejar mejor la cronicidad y otros retos. Solo para que, algo que vosotros ya veis, pero en los próximos 8 años, y prácticamente todo el mundo que está aquí va a estar trabajando en el sector, va a haber el mismo impacto demográfico y obviamente la cronicidad que en los últimos 40. Entonces, los últimos 40 ya hemos visto cómo ha cambiado esa demografía, ya hemos visto cómo surge la cronicidad, hasta que ya la cronicidad pues, representa el 85-86% de lo que ha entrado hoy en primaria, hospitalaria y servicios sociales. Y por lo tanto, en los próximos 8 años tenemos que decidir si estamos listos para un envite igual que los últimos 40 años. Además, el gasto, obviamente, ya sabéis que gastamos mucho en el primer año de vida, pero y también empezamos a gastar más por este fenómeno demográfico según avanzamos en edad. La idea central de esto es que obviamente todas esas personas han estado pagando impuestos, por lo tanto se merecen que aunque gasten mucho en el final de su vida tengan el sistema de salud público que hemos podido disfrutar, pero que si no lo reformamos de forma bastante acelerada, no creo que lo vamos a poder seguir disfrutando de la misma forma, porque la tendencia, como sabéis, igual que en medicina o algo en urgencias o con un paciente grave, cuando dejas que algo siga yendo mal, aunque lo ves, muchas veces lo que ocurre obviamente es que luego lo tienes que solucionar por la vía de urgencias. Y la vía de urgencias en este caso quiere decir muchos recortes. ¿Qué ofrecemos? Todavía ofrecemos muchísima fragmentación organizativa. Ofrecemos a esta persona, que como se ha dicho antes a veces es joven, pero en general es mayor, ofrecemos pues toda una batería de intervenciones. Cada una de esas intervenciones se hace con cuidado, se hace de forma humana, se hace bien, pero la suma de toda esa trayectoria, según los pacientes, es negativa. Y es normal que así sea porque lo que hacen los pacientes es bailar de un servicio a otro dentro de un hospital o entre primaria y hospitalaria y no digamos más con los servicios sociales. Entonces,
tenemos que conseguir entre todos, obviamente, romper esta fragmentación. No es fácil porque llevamos 250 años fragmentando. Entonces, esta persona, creo que le veis más que lo que le vemos los demás, obviamente, pero esta persona dice: yo me caigo mucho, a veces me fracturo algo, solo me reparan la fractura, no hay un seguimiento, no hay un plan para que no me siga cayendo. Entonces, si empezamos a escuchar la voz de los pacientes y vosotros la oís y empezamos a recoger esas historias, empieza a haber el mismo ruido siempre. Es un ruido de reparación. Me habéis reparado, ok, estoy bien, pero luego ni antes ni después me habéis hecho mucho caso. En esa fragmentación en nuestros hospitales y en nuestra organización se ve, como sabéis, en un montón de silos: atención primaria, cuidados especialistas en atención primaria, consultas externas, cuidados hospitalarios agudos, y no me extiendo porque ya veis la historia. Básicamente hemos ido montando unas estructuras con recursos humanos muy bien preparados en nuestro país. Y por lo tanto el problema que tenemos no es per se de calidad de recursos humanos, es que a todas estas personas, a todos vosotros, los colocamos en un modelo fragmentado y esperamos que alguien, a veces vosotros, a veces el cuidador, a veces el propio paciente, integre cosas que son integrables como un sistema y no debe estar dependiendo del paciente esa integración. Esto es en salud mental. Lo que ocurre en salud mental es una cosa que los australianos llaman discriminación letal, porque a los pacientes de salud mental en nuestro país, en Australia, en muchos países les atendemos bien su problema de salud mental, pero nos olvidamos de sus problemas físicos por esta lógica muy fragmentada, que la salud mental está aquí, la salud física está aquí. Y lo que ocurre es que esta persona se muere 15 años antes que los demás y no se muere de sus problemas de salud mental. Os dejo adivinar de qué se muere, de un montón de cosas, obviamente, crónicas que tienen que ver con su salud física. Entonces, hay otra vez, es simplemente una imagen de una fragmentación que tenemos, que hemos aceptado más o menos y que toma forma organizativa en nuestro sistema de salud. Entonces, no desarrollo más todos los retos que tenemos y esa fragmentación y esos silos, etcétera. Simplemente yo creo que es muy, muy importante que el ámbito político, el ámbito de la mesogestión, y en eso andamos todos, intente ver que ese escenario de fragmentación no nos permite gestionar bien. Y lo que ocurre es que vosotros os sentís saturados, los de primaria también obviamente se sienten saturados, hablo de los médicos, los urgentistas están saturados, etc. Todo el mundo está saturado. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero eso es un asunto político. Sí, pero ¿de qué tipo de política? Porque ahora mismo hay 4 partidos políticos manejando este sector en distintas partes de España. Y en otros países otros partidos, y todo el mundo tiene el mismo problema. Entonces el problema no es de un partido político cómo ve la vida o cómo ve el sector. Obviamente hay unos que lo protegen más que otros, pero no es ese lo más fundamental. Lo que es fundamental es que la organización que tienen todos esos partidos políticos no les permite gestionar esa demografía y las tensiones que se crean con la cronicidad. Entonces, ¿a qué transformación hay que empezar a ir y muchísimo más rápido de lo que estamos haciendo? Todos los documentos de política de salud, y nosotros intentamos desde este instituto en Bilbao hacer un tracking de todos. Todos usan las palabras de las que habéis oído muchas veces, y sobre todo el ámbito político, pues obviamente se llena la boca, yo incluido, con este tipo de palabras centrado en el paciente, de integración de cuidados, de salud poblacional, voy a atacar las desigualdades, voy a ser más eficiente, etc. Luego no ocurre mucho. Hay una especie de desconexión entre lo que
se dice, como sabéis, y luego lo que se hace. Y entonces es importante que ya nos pasemos a ejecutar lo que sabemos que tenemos que ejecutar. Pero ¿qué es lo que tenemos que ejecutar antes de pasar a la implementación? Pues es evidente que muchos países ya han empezado este recorrido, nosotros también, en varias comunidades autónomas, pero el sistema de salud se salva si hacemos más en casa, más prevención, más en la comunidad, más en la atención primaria y menos en hospitales, cosa que es muy bueno para los hospitales porque hoy los hospitales, como sabéis, están viendo un montón de enfermos que no deberían de haber llegado y se quedan muchos enfermos que no sabemos dónde mandar. Entonces, lo que se está ocurriendo es que el modelo no tiene la flecha orientada en esta dirección aún. En términos presupuestarios, la flecha sigue yendo en la otra dirección, hacia más hospitales. Y cuanto más tendamos a enraizar el modelo asistencial en esa dirección, pues simplemente seguimos diciendo lo que nos va, lo que nos gusta es la medicina aguda. Y es por eso que estamos en un país donde somos los mejores haciendo trasplantes del mundo, y eso es genial, está muy bien, pero cuando se encuesta a la gente y cómo te estoy manejando tu diabetes, tu hipertensión arterial, tu insuficiencia cardíaca, tu diabetes, etcétera, pues la respuesta es bastante negativa. Entonces, en agudos, bien, en crónicos, mal. Eso, pues, si el sistema no se estuviera haciendo más y más insostenible en términos económicos, pues probablemente podríamos seguir en esa dirección, aunque no es la buena dirección para esos enfermos, pero no solo es negativo para los enfermos, sino que es muy, muy negativo para el sistema de salud en el que estamos, en términos económicos. Porque el 86% del presupuesto está de una forma o no vinculada a las enfermedades crónicas. Entonces han ido surgiendo como respuesta en nuestro país, en otros no. Francia, por ejemplo, no está yendo a ningún tipo de integración entre primaria y hospitalaria, y mucho menos entre lo social. En España sí, en España pues, un tercio del país ya está intentando crear organizaciones integradas de esta organización que veis a la izquierda, que es, digamos, una estructura fragmentada. Nos está costando mucho organizar sistemas integrados de salud y de momento lo que tenemos creo que es sistemas integrados de salud administrativos, es decir, se ha creado una gestión única para administrar a los hospitales y la atención primaria, pero no creo que en España hay muchos ejemplos de integración clínica. Y es mucho más importante, obviamente, lograr una integración clínica de una diabetes entre primaria y hospitalaria que no simplemente decir tengo áreas integradas. Entonces, nosotros ahora lo que toca en los próximos años es acelerar el paso y hacer mucha integración clínica dentro de los hospitales y entre los hospitales y atención primaria. Tampoco creo que es útil, y luego si queréis, aunque es una conferencia y no sabíamos muy bien si queréis hacer preguntas, pero yo creo que es mejor que yo no hable mucho y que hagamos preguntas al final en relación a algunas de las cosas que igual he podido indicar. Hay un arsenal de gestión que no teníamos hace 7 u 8 años. Por lo tanto, sabemos hacer lo que tenemos que hacer para ir en esta dirección de áreas integradas. Tenemos un arsenal, tenemos historias clínicas electrónicas. Ahora hay como la mitad del país que tiene historias clínicas electrónicas, viendo la misma información entre primaria y hospitalaria. Inglaterra no la tiene, Francia no la tiene, Alemania no la tiene. Receta electrónica. España es el país con más implantación de la receta electrónica del mundo. Estamos de una forma un poquito desordenada haciendo teletodo, pero hay telemedicina, telemonitorización, llamamos teletodo porque hay como 20 palabras ya para eso. Y en ese mundo digital hay un cierto desorden ahora, pero España está intentando experimentar cosas un poquito en todos estos temas.
Dentro de todo este arsenal, obviamente, también han ido apareciendo nuevos roles, sobre todo de enfermería, porque es evidente que el cambio hacia este modelo, esta dirección o este modelo organizativo necesita una inversión en enfermería, y es por eso que andamos diciendo que nos hace falta más facultades de enfermería y menos de medicina. No le gusta mucho eso a gente de oír, pero es así. ¿Por qué? Porque si realmente queremos hacer más en casa, más en la comunidad, más en la atención primaria y menos en hospitales, pues es evidente que necesitamos otro tipo de enfermería y más enfermería. No estoy seguro si se ha tomado esa decisión. Yo veo que sigue surgiendo facultades de medicina. Está bien que haya más médicos, pero obviamente hace falta triplicar eso por el número de enfermeros, enfermeras. También en algunos países, esto que ya habréis oído hablar de ello, de modelo Buurtzorg de enfermería en Holanda, pero básicamente, para aquellos que no lo conocéis, es simplemente en un modelo privado, pero en este caso no importa, un grupo de enfermeros y enfermeras que deciden que el modelo en el que están no les gusta y que no sirve para nada y que tienen que empezar a hacer cosas diferentes en la comunidad. Entonces son unos equipos de unos 12 profesionales que se tienen que ocupar de entre 40 o 60 personas. Esto es lo que ofrecen a un seguro, ¿de acuerdo? A un seguro privado en Holanda, pero los seguros les están financiando esta actividad y el modelo Buurtzorg se está extendiendo en toda Holanda. La regla es que enfermería tiene que estar un 61% del tiempo en conexión física con las personas que atiende. Hay ya 900 equipos en Holanda. Es una toma de decisión descentralizada, por lo tanto es abajo que se toman con ellos y ellas estas decisiones, y los resultados son muy, muy interesantes, tanto en términos de gestión, eficiencia, como en salud. Tanto es así que ya en Kent, Suffolk, Londres y en Suecia se está empezando a avanzar con un modelo tipo Buurtzorg. Y esos otros países que acabo de mencionar tienen un sistema nacional de salud. El modelo es verdad que empieza en un sistema privado, Holanda, pero con adaptaciones el modelo está tomando forma en sistemas nacionales de salud. Allí donde dejan que la gente a nivel local, luego volveré a esto, tome decisiones sobre el modelo organizativo en el que está, cosa que cuesta mucho en España sugerir a la gestión de que sea un área integrada o más arriba, consejeras, consejeros, de que permitan que los modelos sean múltiples y variados y que se puedan hacer cosas diferentes en sitios diferentes. En Frimley también ya estos son clínicos y enfermería, pero básicamente quieren pasar de un modelo fragmentado a un modelo integrado. Entonces, por primera vez, después de intentarlo 30 años en integración, porque de esto llevamos hablando muchos años, se reduce la demanda sobre el hospital, hay menos derivaciones desde la atención primaria al hospital, hay menos urgencias y hay menos ingresos. ¿Cómo? Pues mejorar el acceso en atención primaria, ya veis que empiezan a llevar los recursos a atención primaria, muchísimo más servicios en la comunidad y en el domicilio, cambios en urgencias que permiten tratar más pacientes sin ingresar, hotlines entre atención primaria y los especialistas también del hospital, y sobre todo, y de eso quería remarcar, igual que en el modelo de Holanda Buurtzorg, se permite que abajo los profesionales organicen su modelo, su modelito. En lugar de estar uniformando el modelo único para todo Navarra o todo Euskadi o todo España, algunos que quieren un modelo único para todo el país, como si eso fuera posible. Entonces, yo suelo recordar que cuando estaba de consejero en Euskadi, básicamente tienes a 30.000 trabajadores en Osakidetza, y hay gente que piensa que el consejero y 3 personas alrededor del consejero van a saber organizar mejor las cosas que 30.000 personas. Obviamente,
eso es un pensamiento centralizador que hay que ir abandonando y que es muy, muy importante decir a los consejeros, al ámbito político, que ya toca descentralizar a nivel organizativo y de gestión a los profesionales de otra forma. Pero eso, hasta que no se ha hecho esto, Freemly no ha conseguido esos resultados. Ya me voy a otra integración aún más importante, que es la sanitaria con lo social, donde también obviamente tiene que intervenir la enfermería de forma masiva. En Canterbury, en Nueva Zelanda, es una integración sociosanitaria. Básicamente el gobierno de esa zona decide, mira, yo ya no voy a tener servicios sociales y sanitarios, tengo un sistema y un presupuesto. Esto cuando se sugería mucho en el País Vasco, pues se montaban unas broncas de poder político, aunque a nivel local lo que lo quieren los ciudadanos es obviamente un sistema con un presupuesto y que alguien esté organizando la combinación sociosanitaria. Bien, pues estos están en ello, permiten también muchísima innovación local. Y lo que se está dando es unas nuevas funciones también, en este caso una que tiene mucho que ver con la enfermería, que se llama enfermería de respuesta rápida. Hay camas de observación en la comunidad. La respuesta rápida es para un enfermo normalmente crónico, pero que se ha complicado, por lo tanto es respuesta rápida aguda también, pero para un enfermo crónico. Y intentar retener en la comunidad los pacientes en lugar de que les tengamos que pasar por urgencias e ingresar en una cama, cuando sabemos que podemos evitar casi el 30% de esas actividades si las atendemos en la comunidad. Nadie está diciendo que no atender en la comunidad, estamos diciendo vamos a atender los pacientes en otro sitio y de otra forma. Y ya habéis visto con los ejemplos de antes, con una respuesta digital muy, muy importante para poder saber que se nos está complicando Pedro y María en casa. Entonces, el hecho de que tengan una historia accesible sociosanitaria en Canterbury básicamente implica ya que se han tomado todas las decisiones de ese arsenal que hemos dicho antes y que ya esa información la comparten profesionales que aún hoy viven separados pero que allí ya trabajan juntos. Bien, ¿cuál es el impacto en Canterbury? Pues igual que antes, les han dejado trabajar la cosa desde abajo. Hay muchísimo más apoyo a los pacientes a domicilio, menos tasas de ingresos, menos reingresos, menor tiempo de estancia. Es verdad que hay un gasto mayor en servicios comunitarios, pero en términos de gestión ha habido lo que se llama una reversión de fondos en 2 o 3 años. Es decir, me compensa un gasto mayor en servicios comunitarios, enfermería comunitaria y enfermería de respuesta rápida, y yo voy a invertir en eso más lo digital, y en 2 o 3 años yo ya veo cómo eso repercute en gente que, digamos, agobia menos al sistema clásico de salud. Entonces son 2 o 3 ejemplos, si fijaros. Uno es verdad que es un sistema privado, los otros 2 son sistemas públicos y hay más y más ejemplos en sistemas como el nuestro para ir avanzando en esa dirección. Luego ya dentro de los hospitales está ocurriendo algo en medicina, con los clínicos y con la enfermería, que es un proceso de estandarización, que yo creo que vuestro mundo está más cómodo con la estandarización que el mundo médico, porque al mundo médico nos forman como una persona omnisciencia que se supone que tiene que saber un poquito de demasiadas cosas, cosa que es imposible. Y luego es una persona, pues obviamente, que como se lo cree, como clínico, como médico, tiende a no trabajar mucho en equipo y tiende a no gustarle que le digan que hay una forma de hacer las cosas. En Geisinger, en esta organización que organiza así lo que ellos llaman los nursing bundles, que es un proceso de estandarización de enfermería, cosa que seguro que ya hacéis, pero básicamente lo que hay detrás de esto es un grupo de médicos y enfermeros que se sientan juntos y dicen en qué cosas hay evidencia que la enfermería añade valor clínico.
y pues es en los rounds que se hacen cada hora, en procesos de comunicación que se llaman KaiCare, que si queréis podemos hablar de ello luego, en tener un whiteboard en las habitaciones para explicar a la gente quién ha entrado, qué es lo que se les va a hacer y pedirles permiso para hacerlo, y todas las baterías de cosas que hace la enfermería, pero hay algunas que no añaden valor y otras que sí añaden valor. Entonces, este grupo lo que decide hacer es cuáles añaden valor y no hagamos las demás. Y probablemente el Nursing Bundle, el paquete, si queréis, de intervenciones de enfermería, sea diferente aquí que allí, pero simplemente la noción es que debe estar evidenciada la intervención, igual que otras en medicina, y la experiencia del paciente tiene que ser óptima, y luego entro por qué nos interesa y por qué los Estados Unidos van más rápido que nosotros en lo que es la experiencia del paciente. La razón principal por la cual ellos van más rápido que nosotros en todas estas reorganizaciones es porque les financian esa intervención. En España uno puede estar estandarizando los cuidados en un hospital tipo nuestro, pero los pagadores todavía no están en esa clave. Pero lo que os quiero comunicar es que van a estar Inglaterra, Suecia, ahora Escocia, Irlanda, etcétera, ya están en esta clave. Por lo tanto, se va a empezar a financiar mejor unos centros que trabajan la estandarización versus aquellos que no lo hacen. ¿Qué quiere decir eso en medicina? En medicina lo que quiere decir es, y obviamente en enfermería, al decir medicina, lo que quiero decir es que en Geisinger se han diseñado lo que se llaman pathways, unas trayectorias de enfermedad alrededor de las necesidades del paciente. Hoy en España hay ya 10, 12 hospitales operando de esta forma. Es decir, en lugar de hacer pasar a un paciente con un cáncer de próstata o lo que sea en el hospital a través de las estructuras ya organizadas, dice no, olvidaros las estructuras, vamos a diseñar juntos qué trayectoria necesita este paciente, y esta trayectoria tiene una serie de etapas y se le van haciendo cosas. Luego vemos qué estructuras con qué estructuras le sincronizamos esa trayectoria. Pero lo que es interesante es que el 70%, estiman en Estados Unidos, el 70% de la medicina se puede estandarizar. Y no la estamos estandarizando. Y en Geisinger, concretamente, si no vas a aceptar seguir los estándares de cuidados, no trabajas allí. El pathway, la trayectoria de enfermedad, no es la guía de práctica clínica, es toda la trayectoria de un enfermo desde que se le empieza a diagnosticar algo hasta que se le manda a casa paliativos o más. Entonces, toda esa trayectoria se diseña y el sistema se pone en clave de esa trayectoria, no al revés. En estos momentos los pacientes vienen a nuestro mundo, si queréis, y se tienen que adaptar a nuestras necesidades. Eso es lo que ha ocurrido históricamente. Entonces, esto está cambiando y quería mencionarlo hoy porque obviamente uno de los primeros grupos que han empezado a moverse en esa dirección es la enfermería, y esto es solo un ejemplo de esa estandarización. He comentado que todos estos cambios no se pueden hacer sin los profesionales de la salud. Enfermería, medicina, psicología, lo que fuera. No se pueden hacer. O el sistema empieza a compartir poder con la gente a nivel local, o no se van a poder hacer estos cambios. Y si no se pueden hacer estos cambios, se nos queda en la rigidez centralizada de hoy. Entonces, esto los escoceses lo llaman ser generoso a los directivos con el poder, pero básicamente es empezar, obviamente, a tener unas organizaciones muchísimo menos autoritarias, unas consejerías muchísimo menos autoritarias, y que no están intentando continuamente, como decía antes, uniformar el sistema de salud que están prestando los profesionales. Y por lo tanto, allí donde
los directivos, con los ejemplos que os he dicho antes, han descentralizado, han sido generosos con el poder, los profesionales han conseguido los resultados que he explicado. Si no, es muy difícil conseguir esos resultados, porque yo no puedo mover recursos y tengo que estar pidiendo permiso hacia arriba a alguien que no sabe, no conoce mi realidad. Por lo tanto, o hay una descentralización de gestión o va a ser muy difícil que innovemos entre todos. Entonces, ¿qué hacer con ese poder? Y simplemente aquí me acerco más al individuo, a vosotros, ¿no? He empezado arriba, voy bajando, pero básicamente, ¿qué quiere decir para el día a día? ¿Qué métodos tengo yo para empezar a trabajar de forma más colaborativa y por qué? ¿Por qué yo necesito trabajar en equipo y otros no? ¿O por qué todos debemos empezar a saber trabajar en equipo? Bueno, ¿qué dice la evidencia? Que si en mi hospital, esto es para un estudio sobre hospitales, yo mejoro el trabajo en equipo en un 5%, evito 40 muertes al año. Es decir, no estoy evitando 40 muertes con cirugía, medicamentos, un buen diagnóstico y tal. No, lo estoy mejorando por trabajo en equipo. Y esto, obviamente, quiere decir que la gente o empieza a colaborar, empieza a innovar a cómo trabajan juntos y se les deja y se les crea condiciones para que lo puedan hacer, o no va a haber suficiente trabajo en equipo. Pero lo que es interesante es que la evidencia vuela a favor de esto. Entonces, por recoger rápidamente la evidencia, y está recogida en esta conexión, en este link que está abajo, pero si los profesionales están satisfechos, hay más satisfacción de los pacientes y sabemos medirlo con PREMS y PROMS. Si hay un exceso de presión, lo que se llamaba enfermería saturada antes, hay menos respeto para el paciente, está probado. Y cuando estáis saturados, menos respeto. Y los clínicos no os quiero ni contar. Malestar profesional es igual a peor seguridad clínica. Mejor gestión de recursos humanos, menor mortalidad de pacientes. Esto es lo que dice la evidencia. Entonces, esto obviamente hay que elevarlo al ámbito de la política, porque esto quiere decir muchas cosas en términos de qué es lo que hay que hacer con los recursos humanos en el país o en una comunidad autónoma. Este es otro estudio sobre 14 hospitales y este estudio lo que comenta es que todos los indicadores del hospital mejoran cuando participan en no solo hacer buena medicina y enfermería, sino en gestión y organización los profesionales. Todos los indicadores, calidad, mortalidad, la eficiencia económica y la satisfacción de los pacientes. Por lo tanto, tenemos la evidencia a favor en relación a trabajar de abajo arriba y, obviamente, avanzar con una gran participación de los profesionales. ¿Y esto qué quiere decir? Muchos habréis estado trabajando en temas de calidad y de seguridad clínica y habréis oído hablar del PDSA, que se usa en Toyota, que se usa en las líneas aéreas, etcétera, para mejorar las cosas. El modelo clásico si queréis, de planificación, que sea un hospital, que sea un jefe de servicio, que sea una consejería, es en una sala de reuniones diseñar un plan. Como veis ahí arriba, se empieza a diseñar un plan. Y luego este grupo pasa a que alguien lo implemente. Y luego se extrañan de que nadie lo ha implementado. Y por lo tanto, el nuevo modelo en el que nos permite trabajar en equipo es un modelo que básicamente lo que hace es empezar, si queréis, un poquito el diseño en la sala de reuniones, pero luego se pone a mover por los profesionales en el sector. Eso es lo que intentamos hacer hace ya 8 años en Euskadi, pero básicamente es que los profesionales que están en la red saben más que tú. Y por lo tanto, lo que tienes que permitir es que estén ellos mejorando lo que uno quiere mejorar. Y si permites que eso ocurra, empieza a haber ciclos de aprendizaje continuos abajo. Entonces, eso es la teoría. Cuando se aplica esa teoría, se consiguen los resultados de arriba. Todo Buurtzorg, si un día visitáis a Buurtzorg, usan el PDSA. Esto es PDSA, ¿no? Plan, Do, Study, Act.
planificar, hacer, estudiar y actuar otra vez. Básicamente lo que están diciéndonos en Frimley, en Buurtzorg, en Nueva Zelanda y la enfermería, el comentario de estandarización de enfermería que he comentado antes, es que usan un método de trabajo en su realidad clínica que es un ciclo de aprendizaje continuo. Pero es verdad que se lo tienen que autorizar un poquito de arriba. Pero hay gente que ya ni siquiera espera la autorización de arriba, sino que empieza un modelo de PDSA de mejora continua en su realidad. Y lo que es interesante es que, por ejemplo, si uno entra ahora en el Karolinska o en el Uppsala, en el hospital en Suecia, están haciendo PDSAs. Y si hay algo que ha desaturado la presión sobre los médicos y la enfermería es la utilización de un método de aprendizaje continuo, porque ellos son los que están mejorando su propia realidad. No entro en el detalle de cómo se hace, muchos lo saben, está en la web, pero básicamente es simplemente pasar una serie de etapas por el equipo que está en el ámbito clínico y empezar a actuar, evaluar, volver a probar, etcétera, etcétera. Esta es la forma en la que Toyota, ya hace 25 años, le quita, digamos, la primacía en el control de calidad de los coches a los americanos, simplemente usando continuamente un PDSA a nivel local. Y en todos los hospitales americanos hay ahora una cosa que se llama una alianza sobre 100 hospitales, todos están haciendo PDSAs en su realidad clínica, no es un ejercicio de arriba. En ese ciclo de aprendizaje, la evidencia indica, como comentaba antes, que ahí es donde encontramos cómo quitar parte de la saturación, porque empezamos a nosotros decidir, es decir, vosotros decidir qué etapas no están añadiendo valor en lo que estáis haciendo y cuáles sí. En lugar de seguir haciendo lo que hemos aprendido todos a hacer y podemos empezar a quitar. Este simplemente es un ejemplo de trabajo en equipo ya con el paciente. Stephen estaba cansado de ser un paciente que tiene que ir a hacerse la diálisis renal cuando le interesa al hospital de Rijov hacerla, cuando tiene organizados los recursos humanos, y dice: yo todo lo que me hacéis lo sé hacer solo. Entonces hay alguien que se puso a escucharle a Stephen y básicamente lo que hicieron es decir, bueno, ¿y eso cómo funcionaría? Explícanos. Entonces enfermería, Stephen y algunos clínicos se sientan y ahora Stephen va al hospital y hace cuando él quiere, cuando a él le interesa, 2 de la mañana, 5 de la mañana, 7 de la tarde, y no cuando le conviene al hospital su diálisis renal. Y ahora el 75% de los pacientes están en eso. Entonces, aquí es un paciente que hemos empezado a escuchar, uno, al paciente, segundo, estamos diseñando una trayectoria con él, tercero, lo que es un poco fastidio para todos los que estamos aquí es que cuando él se pone hacerlo solo lo hace mejor, tiene mejores resultados y es más barato que cuando depende de los clínicos. Entonces, tenemos que empezar a utilizar, obviamente, yo creo, toda esta metodología en todo nuestro sistema a nivel de abajo. Pongo unas interrogaciones ahí a nivel político porque no veo mucha colaboración en el ámbito político ahora, aunque es posible que dentro de un mes se den circunstancias mejores para darnos cuenta de que no tenemos que seguir como estamos y que necesitamos vosotros y los pacientes otro modelo. El paciente viene muy fuerte y ya sabemos organizar y medir lo que quiere. Las organizaciones vienen muy fuertes y España tiene los mimbres para avanzar en esa dirección y, por lo tanto, yo lo que os animo a que no estéis esperando que alguien os dé permiso, sino que hagáis como eran mujeres, enfermeras en Buurtzorg y utilizando el PDSA y las ideas de organización que tengáis, os pongáis a hacer una cosa muy diferente a lo que
creéis que tenéis que hacer en vuestros centros. Esto se ve ya en muchísimos modelos, en muchísimos países, no entro en el detalle, pero básicamente en todos estos documentos de política, la enfermería, incluso antes de Nursing Now, pero obviamente Nursing Now le va a dar un impulso muy importante a toda esta área, pero yo, digamos, si queréis como último mensaje, no intentaría solo aupar, digamos, la importancia de la enfermería, obviamente que la tiene, sino que es utilizando metodologías de trabajo colaborativo que las enfermeras en estos países han conseguido hacer avanzar su discurso, no solo apelando a que sean, digamos, personas que deben de tener obviamente más respeto y que saben hacer muchísimas cosas las que están haciendo, sino que utilizando un método han conseguido probar su argumento vital para ser algo más de lo que son. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o si no me voy a Bilbao? Yo sé que es tarde. Pues no. Bueno, muchas gracias. Ah, sí, aquí hay. Adelante. No sé si tienes Habla alto para que te oigan, que están saliendo algunos. Ha mencionado sobre estandarización, sí, y lo ha puesto a uniformidad del proceso. Me gustaría que hiciera una pequeña diferencia, ¿no? Porque si hablamos de estandarización, lo veo muy fácil llamarlo uniformidad del proceso. Entonces no le veo... Sí, tienes razón. A ver, uniformidad es lo que se intenta desde Madrid o desde una comunidad autónoma central decir que un grupo de personas en el centro de esas organizaciones sabe el modelo organizativo que hace falta en una parte rural de Navarra y en Pamplona de Navarra, y no saben. De hecho, no saben ni uno ni el otro. Entonces, lo que ocurre es que lo que está ocurriendo en la gestión desde el ámbito, si queréis, macrogestor, es empezar a aceptar una idea que es: yo necesito que el ámbito de la prestación, un grupo de personas multidisciplinar, organice de su forma, a su manera, con los métodos que he explicado, el modelo que necesitan allí. Y que, por lo tanto, necesita desuniformizarse en ese modelo, abandonar el modelo único en una Navarra, en una Euskadi, en lo que sea. Luego, ya dentro de las organizaciones, una cosa que han empezado a hacer la enfermería y la medicina es a estandarizar lo que hacen. Y estandarizar lo que hacen es abandonar que por cada persona que entra en un hospital por la puerta de urgencias o en un centro de salud hay que reinventarse continuamente todo lo que hay que hacerle. No, hay un estándar de cómo se puede y el recorrido que debe seguir esos pacientes, y lo que ocurre es en estos hospitales es que, a ver, ha entrado un paciente con cáncer de próstata, en alerta, tiene que pasar esta etapa, tiene que ir aquí, luego tiene que ir allí, enfermería tiene que hacer esto, laboratorios aquello. Eso no le ocurre hoy al paciente, sino está todo dependiendo de juicios individuales que le ocurren en ese momento. Entonces, la estandarización te permite ir a controlar ese pathway, esa trayectoria. Y yo creo que vamos a tardar años en llegar ahí en muchas enfermedades, pero lo que quería comentar es que ya ha empezado ese movimiento. Entonces, cuanto más estandarizáis sobre la base de la evidencia de lo que tenéis que hacer, más le va a interesar el centro donde estáis al pagador, el que sea. Más le va a interesar. Pero aún mejor,
más le va a interesar a los pacientes, porque la gente que estandariza elimina la variabilidad clínica. No sé si, a ver, por ejemplo, en 7 hospitales en Madrid, con la misma enfermedad te hacen 7 cosas diferentes. Probablemente en Bilbao también, en Barcelona también, en Londres también. Entonces, la estandarización es para eliminar la variabilidad clínica y que un paciente sepa que en el centro donde le van a atender hay una forma de hacer las cosas que está aceptada universalmente. ¿Había otra pregunta? ¿O alguien que ha levantado que tenía mucha hambre, creo? Sí. Sí, bueno, creía que había hecho eso, pero no, está bien. No, tienes razón. A ver, sí. Un equipo no va a ocurrir porque alguien apele que haya trabajo en equipo. Por eso llevamos haciendo 30 años y no ha ocurrido. Ni entre primaria hospitalaria, ni dentro de un hospital ocurre el fenómeno equipo. Desde luego entre los médicos menos que entre vosotros, menos que entre vosotros, pero entre vosotros también obviamente hay que mejorar muchísimas cosas. Lo que he querido comentar es que allí donde se mete un método como el PDSA o un Lean o el Six Sigma, pero sobre todo el PDSA, la gente se va haciendo equipo al avanzar y al aprender juntos, que no es lo mismo que ahora sois todos un equipo y por favor serlo. Daros cuenta, por ejemplo, el Osasuna. ¿Qué hace el Osasuna para jugar bien durante 1 hora y media un domingo? Pues está toda la semana trabajando en equipo. Trabaja el concepto de equipo, eso es lo que hacen. El Real Madrid no tanto, pero el Osasuna y el Bilbao, eso es lo que hacen. Y entonces, y eso es todo para poder hacer muy bien una cosa durante 1 hora y media. Entonces, nosotros, en cambio, no estamos mucho tiempo viendo cómo vamos a trabajar en equipo. Entonces, hay una diferencia, yo creo, entre nosotros y algunas cosas que están pasando en países nórdicos y en Estados Unidos, que es lo que quería remarcar, que es el método el que ha hecho trabajar en equipo, no apelar a que todo el mundo es bueno, sino meter un método de trabajo, de aprendizaje continuo, y ese ha conseguido crear equipos donde no los había. Yo hablaba de la motivación. O sea, sin motivación. Sí. La motivación viene porque vas viendo que controlas tu microcosmos. Y si a mí me dices que me vuelven a pedir ser consejero, que eso no va a ocurrir nunca. Esto de ser independiente está prohibido en España. Entonces, ¿cómo puedes motivar a los profesionales? Pues simplemente dejando lo que llamábamos allí en Euskadi los bottom-ups, dejar que abajo controlen muchas de las decisiones organizativas y de gestión que ahora están arriba. Eso motiva. Y segundo, empezar ciclos de aprendizaje para que la gente mejore su trabajo. Eso es lo que va a motivar a la gente. Eso se llama motivación intrínseca versus la extrínseca, que es yo te voy a pagar más. Que también ayuda un poco, pero sabemos que la extrínseca se acaba al de 3-4 meses y luego tiene que haber otra extrínseca y otra extrínseca. Pero la intrínseca va en la dirección que te comenta. Bueno, hay más. Muchas gracias por su ponencia. Soy Adela Zabalegui, representante de Nursing Now en Europa y miembro del comité de dirección. Comparto la
plenamente la reflexión sobre la fragmentación del sistema sanitario que tenemos y cómo tenemos que ir hacia un centro en la comunidad, en el domicilio del paciente. Y creo que las enfermeras españolas están muy preparadas para afrontar ese reto y asumir esa responsabilidad. Respecto a esa frase que en su entrevista en Diario Médico en el mes de febrero, ¿no?, que hace falta más facultades de enfermería y menos de medicina, yo le quería preguntar una cosa y después a ver si me ayuda a hacer otra reflexión. La pregunta que le hago es, ¿y no es la hora, porque sabemos que todos lo queremos, no es la hora de que pensemos que la formación básica, tanto de médicos como de enfermeras, tiene que ser compartida desde las aulas? Y la reflexión es, como muy bien conoce, Nursing Now en España ha crecido muchísimo y los alumnos de enfermería están participando activamente. El lunes se hizo el lanzamiento en Madrid, ya está toda España dinamizada, ahora esperamos el grupo nacional. Y profesoras y directoras de escuelas de facultad y alumnos de enfermería dicen, Adela, cuando terminamos de trabajar no nos ofrecen puestos de trabajo, todavía tenemos enfermeras en paro en muchas comunidades autónomas o los contratos que les ofrecen, las situaciones laborales es tremendo. Y lo que a mí me dicen, ¿no?, las directoras de enfermería dicen, esos modelos tan fantásticos que explicas, ¿no?, y desde la experiencia vivida, ¿no?, dice, pero es que si nuestras enfermeras no tienen tiempo, o sea, están muy bien preparadas, me dicen, es lo que me dicen, ¿no? Están muy bien preparadas, se les forma muy bien en las universidades, están comprometidas, con ganas, capacitadas, pero no tienen tiempo, porque claro, si una enfermera en España cuida a 12 pacientes, mientras que en Suecia o en Estados Unidos a 5, el tiempo para la reflexión, para el trabajo en equipo, ¿qué piensa de eso? ¿No? Sí, gracias. A ver, no se ve, igual se ha ido, ¿no? Bueno, habéis insistido en Nursing Now y no en mis slides. Mejor. Sí nos tenemos que formar juntos, eso está claro. ¿Por qué? Porque luego es todo trabajo en equipo. Es decir, se ha acabado la medicina omnisciencia. Lo que pasa es que el mundo mío, el mundo de los médicos, no acepta que ha desaparecido, no necesariamente la jerarquía, algunos no aceptan la no jerarquía, pero lo que no se acepta es que tienen que trabajar realmente en equipo. Y trabajar realmente en equipo empieza, obviamente, se tiene que aprender. Por ejemplo, yo metería ahora en todas las facultades el PDSA o el LIN y tal, y que los médicos y enfermeros digan, bueno, vamos a mejorar una cosa en urgencias, vamos a hacer qué mejoras lo metemos con un PDSA a este proceso del paciente que entra en urgencias. Y vamos a hacerlo juntos, es pluridisciplinar, por lo tanto, claro que tenemos que trabajar. A la segunda parte de tu pregunta, el otro día en una reunión de 1000 médicos de atención primaria, les dije, mirad, porque ellos dicen lo mismo, ellos dicen estoy saturado. Yo cuando fui médico de atención primaria tenía 2.300 o 2.500 cartillas, luego se bajó a 2.000, luego se bajó a 1.700, luego se bajó a 1.500, ahora hay gente hablando de 1.300 y gente que dice 1.000. ¿Eso cuándo se para? Cuando te enteras de que el problema no es el número de cartillas, sino el modelo organizativo en el que estás. Entonces, lo que sugerí el otro día, y no lo he pensado para todos los actores del sistema, pero lo podéis pensar, la sugerencia es dejar de tener interacciones cara a cara con los pacientes. Es decir, ¿habéis visto los vídeos antes que hemos visto antes? Hay cosas que estamos teniendo que resolver con una interacción cara a cara en urgencias, en primaria o dentro del hospital, pero que nunca deberían de haber ocurrido. Entonces diréis, no, es que hay que educar a la población. No, nosotros somos los que hemos creado esta población pasiva y que sobredemanda al sistema. Entonces ahora tenemos que trabajar con una intervención
tal. Pero ya cuando los pacientes están enfermos, no hablo de la población que usa mal el sistema, cuando el paciente y nos necesita, todo el modelo nuestro y otros están pensados en que tenemos que resolver esa situación con un cara a cara, que puede ser en casa, que puede ser en primaria, que puede ser en urgencias. Pues no, en atención primaria podemos ahora resolver un 30% de los problemas o digitalmente o simplemente con una llamada de teléfono o una serie. Entonces, a eso me refiero a no hacer cara a cara. Y entonces, allí donde se hace eso, allí donde se deja de pensar que todas las intervenciones tienen que ser cara a cara, que tienen que ser físicas y que hay un desarrollo digital importante para saber lo que les pasa y para mandarles mensajes y para solucionar muchas cosas de otra forma. Y no hace falta que sea la gran digitalización, sino puede ser un teléfono. Allí donde se va cambiando el modelo en esa dirección, se desagobia mucho a la enfermería y a la medicina. Y entonces, pero mientras nos quedemos en todo el que entra por la puerta le tengo que ver, estamos entrampados en un modelo asistencial. Entonces, yo estoy sugiriendo empezar a distanciarnos de eso. Entonces, hay gente que dice, ya, pero igual se te escapa algo, ya, al no haberle visto cara a cara, o al no haberle desnudado, o a alguien que no venía con una queja pues muy visible, ¿vale? Es posible. Pero lo que está ocurriendo en el agobio que tenéis vosotros y el agobio que tienen los médicos es que no estamos atendiendo bien a ese 60-70% que sí nos necesita, porque hay un 30% que deberíamos haber resuelto de otra forma. Entonces, eso es mucho más injusto y mucho más peligroso, darle 7, 10, 15 minutos a una persona que podríamos haber resuelto de otra forma y le hemos quitado tiempo al siguiente en la lista que nos necesita media hora. Entonces, tenemos, yo creo, que abandonar ese face-to-face y empezar a irnos en otra dirección. Esto no está incorporado en el modelo de planificación, que hay ahora una estrategia de primaria en el Ministerio y que se está discutiendo. Yo creo que hay que llevar las cosas a esa dirección, si no, el modelo en el que estamos es la trampa y el agobio. Y podemos educar, como hemos visto antes, pero, y no quiero ser negativo, pero mientras estemos en ese modelo con la demografía y la cronicidad haciendo lo que está haciendo, no vais a estar desagobiados. Incluido con Nursing Now. Ok, lunch now, lunch now. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, profesor Bengoa, por su ponencia, su cercanía y su amabilidad.